No me digas. No me digas, no me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Señor, gracias por estar con nosotros, como todos los martes, en un programa más de Café con Sabor Amargo, con don Luis Correa Mena. Don Luis, gracias, como todos los martes, 10 de la mañana. Una semana muy interesante, una semana en la cual, Luis, oye, por lo visto, lo que dijiste la semana pasada se hace más realidad. Hoy resulta que el señor presidente, todo lo que no le parece, como has dicho siempre desde que empezamos, es estar en contra de la prensa, porque no le gusta que digan que hay 53,000 muertos. Eso no va, no está bien. No está bien que se diga que estamos en el tercer lugar nacional por un número de muertos. Le incomoda, le molesta al señor presidente, Luis. Hay que hablar de cosas positivas que él hace. No sé cuáles, por más que lo buscas, no sé cuáles. Pero si Maro se molesta, ¿qué vamos a hacer? Sí, es un caso pues de análisis, cuando menos. A algunos les dará risa, a otros nos preocupará que tengamos un presidente de esa manera de conducirse, ¿no? Realmente lo hemos observado en innumerables ocasiones, lo hemos señalado, lo hemos comentado de acuerdo a la circunstancia o al tema que se dio. En este momento, mucho está focalizado el asunto del señalamiento del lugar que ocupa México en el ranking de muertos en números absolutos a nivel mundial, ¿no? El presidente cuestiona que un medio de comunicación o varios medios de comunicación o los periodistas den a conocer un dato que es real. O sea, es increíble. O sea, ya no solo era inusual en México que un presidente enfrente cotidianamente a los comunicadores, sino que lo haga por haber informado un dato que es real, porque no es mentira lo que los medios comunican y dicen, que México ocupa el tercer lugar en número de muertos después de Brasil y después de Estados Unidos, ¿no? Por supuesto que se puede hacer la aclaración que es número absoluto y que las poblaciones son diferentes, pero también en materia de muertos, de acuerdo a la población, pues no le va muy bien a México. Y peor le va si comparamos, por ejemplo, Estados Unidos, que es el país que tiene mayor número de muertos, y le incluimos el dato de contagiados contra número de muertos. O sea, el número de contagiados en Estados Unidos cuenta los millones de personas y el número de muertos son 150,000, 160,000 muertos, ¿no? Entonces, son muchísimos muertos, claro, pero proporcionalmente al número de contagiados, porcentualmente al número de infectados, pues es muchísimo menor que México. En México estamos hablando de que el número de muertos relacionado con el número de infectados es más del 11%. En ningún país es de ese tamaño. Entonces, a ver, los medios y los comunicadores, los periodistas, resulta que son cuestionados por el presidente porque dan una información que tiene contenido de verdad. Y la acusación contra ellos, tanto de él y que le ha enseñado a sus seguidores, es que todo cuestionamiento está basado en que no reciben privilegios, dice ahora, ¿no? Antes dijo el hueso, mordida, cualquier cosa, ¿no? Prebendas, ya no reciben los moches, en fin, siempre ya no cuestionamiento, ¿no? Cualquier información o publicación que difiera del deseo del presidente es satanizada, no sanitizada, satanizada desde la presidencia de la República y es justificada en el criterio del presidente y de sus seguidores que porque no se reciben privilegios. Bueno, por mi parte, los cuestionamientos que hago, y yo puedo hablar de mí y puedo hablar de muchos más, pero no voy a hablar de todos, voy a hablar de mí,
Yo no tenía ningún privilegio en el gobierno federal, tampoco lo tengo ahorita. O sea, no perdí nada. Y si hago cuestionamientos más allá de la información que algunos periodistas han hecho relacionado con eso y que es cuestionado por el presidente, digo lo que creo. En juicio trato de razonar lo que veo que hace el presidente y eso no obedece a ninguna motivación, ni que sea por pago, ni que sea por omisión de pago. Entonces, eso de estarlo tratando de justificar para que sus seguidores pues aprendan bien de que todo aquel que dice algo diferente de lo que el presidente quiere que se diga es porque no recibió su tajada, porque no recibió su sobrecito Manila, pues hombre, caray, por decir la verdad, resulta que es uno cuestionado por el presidente. Pero vamos más allá de los periodistas. Oye Luis, ¿no? disculpa una Sí. pregunta. Porque el problema es, Luis, que el presidente sabe que que el país está de cabeza. Es la realidad. Y lo hemos dicho, pero es tan hábil de manejar la agenda que quiere, que todos se van con la finta. Y no hay nadie que hable de lo mal que está el país en cuanto al número de desempleos, en cuanto al número de más muertos que hay por el crimen organizado, más que en los sexenios pasados, en el cual en los secuestros, en todo lo que viene siendo la falta de medicamentos para niños con cáncer, la falta de protección a las mujeres. O sea, ha sido demasiado, pero él es tan hábil que ha logrado y manipula eso, Luis. Es decir, de verdad, es que reconocer que es inteligente al respecto. No es que no se hable, no es que no se hable, Gerardo, se habla y se habla mucho. Lo que pasa es que competir de alguna manera en posicionamiento comunicacional contra la presidencia de la República, tantas horas que está al aire el señor, y además desviando la atención y además descalificando cualquier afirmación, pues no está fácil que se haga conciencia pública de la realidad que la manipula desde la presidencia de la República en sus mañaneras. A ver, ¿acaso alguien cree que en México hay menos muertos ahora que antes? ¿Acaso alguien cree que hay mayor o mejores condiciones económicas y de empleo en este país? No. Incluso los que califican bien a Andrés Manuel, Gerardo, lo reprueban tema por tema. Puedes ver cualquier encuesta, incluso las que tienen un índice de aprobación del presidente altísimo. Cuando se les pregunta cómo está la seguridad, esos mismos que lo aprueban de manera personal, lo reprueban en el tema de seguridad, lo reprueban en el tema de salud, lo reprueban en el manejo de la pandemia, lo reprueban en materia económica, lo reprueban en todo. Lo increíble es eso, que a pesar de que está tronado en todas las materias que son su responsabilidad, hay una base social enorme que lo sigue respaldando, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera les vende el que esto que está padeciendo el pueblo mexicano es para evitar la corrupción, es por la persecución a los corruptos, es porque nos los heredaron, es porque hay que darle tiempo, es porque, y entonces resulta que en ese rollo que trae el presidente envuelve a buena parte de los mexicanos, y si además tienes una base social importante con grandes y rezagados resentimientos, pues es difícil hacerle creer que quien hoy vino a vengar sus dolores es el villano de la película. Pero la realidad es que México está mal y ha empeorado en la conducción con el presidente. Por eso decía, no solo es que se diga y no solo lo dicen los periodistas, por eso estaba yo empezando a decirte, vamos más allá de los periodistas que cuestionan eso. Porque los señalamientos del presidente a gente o los señalamientos de la gente al presidente no solo es en el círculo del periodismo, llamémosle disidente de esta administración, o sea, que no coincide con las políticas públicas que el presidente Andrés Manuel ha implementado en este país. Resulta que los cuestionamientos, que además, como insisto, el presidente justifica ¿por qué cuestionan? Porque perdieron privilegios. Vámonos a otro ámbito.
vámonos a otro ámbito, vámonos al ámbito del gabinete mismo, de aquellos que no solo no perdieron privilegios con la llegada de la 4T, sino ganaron privilegios. Aquellos que obtuvieron un cargo que no tuvieron antes, gracias a que llegó Andrés Manuel a la presidencia. Vamos a verlo. Vamos a ver si allá solo hay aplausos o hay cuestionamientos también. A ver, las renuncias y los cuestionamientos dentro del gabinete son porque perdieron privilegios o resulta que son los que mejor conocen la realidad de México y que mayor expectativa tenían de lo que bien que iba a ser el presidente de la República y están asustados porque ese bien no llega, se dilata, se desvía o resultó totalmente contrario a lo que pensaban, ¿no? A ver, ¿por qué renunció el secretario de Hacienda? ¿No? ¿Por qué? ¿Y por qué dijo lo que dijo cuando renunció? ¿Por qué renunció el director del Seguro Social, que incluso renunció a su partido por irse con Andrés Manuel? Y luego el cargo que le dan dice, no, yo no quiero ser cómplice de la muerte de los pobres de México, de los más necesitados de México, porque no le estamos dando la atención y las medicinas que necesitan. Eso dijo Germán Martínez en su carta de denuncia. ¿Qué dice el secretario del Medio Ambiente? ¿Qué dice? Bueno, entonces resulta que los cuestionamientos a la dirección, a la conducción de este país o a la destrucción de este país a la que está llevando de alguna manera Andrés Manuel López Obrador, no solo se dan en los que perdieron, dice el presidente, privilegios, sino también se dan los que ganaron privilegios. Entonces resulta que no es real lo que dice él y con el poder, la habilidad y la capacidad comunicacional y el manipuleo que tiene desde la Presidencia de la República, porque insisto, la fuerza comunicacional de la Presidencia de la República es enorme comparado con la suma de todos los comunicadores del país, hombre. Y entonces esa capacidad la utiliza para hostigar a quien cuestiona, o hostigar a quien incluso dice la verdad. Y entonces no solo sirve para hostigarlo, para descalificarlo. Y entonces argumentos iguales, pues ya no me checa el dato. Si el periodista cuestiona porque perdió privilegios, ¿por qué cuestionó el que llegó a secretario de Hacienda gracias a que ganó Andrés Manuel? ¿O el director del Seguro Social gracias a que ganó Andrés Manuel? ¿O a secretario del Medio Ambiente porque ganó Andrés Manuel? No. A ver, como insisto, decía hace un momento, los que más saben la realidad y lo terco y lo absurdo de las decisiones del presidente son los que lo rodean. Algunos no se atreven a cuestionarlo, algunos no lo cuestionan en privado, incluso lo ha dicho el mismísimo Andrés Manuel, que todos dicen y acepta opiniones en contra, pero que al final se hace lo que él diga. Entonces, oye Luis, pero acá no te interrumpa. Sí. Pero además acá, Luis, ¿cómo es posible que además tú puedas decir, oye, ya vamos en recuperación, ya recuperamos 15,000 empleos? Espérate, ¿cuántos millones de empleos ya se perdieron? Y que me digas que ya recuperaste 15,000 y estamos bien. Cuando escuchas eso, de verdad. Mira, yo creo que digo, bueno, no entiendo ese aspecto, ¿no? ¿De qué pasa? Hay una proclividad muy clara, una tendencia muy clara, y la hemos dicho desde que empezamos a hablar de este tipo de temas, en que los gobernantes, y específicamente Andrés Manuel, y hay otros en el mismo sentido, les gusta dar solo buenas noticias, ¿no? Cuando lo que tienen que decir es que están mal las cosas, pues se les atraviesa, se les hace un nudo en el estómago o en la garganta, o quién sabe dónde, ¿no? Si realmente tienen conciencia del mal que está sucediendo. Y entonces, ¿qué pasa? Que una noticia de 15,000 empleos que se recuperan es una noticia que hay que dar, pero cuando se perdió 1,5 millones, es una noticia que no se quiere reconocer, es una realidad que no se quiere reconocer. Era obvio que con la reapertura iba a haber gente que no estaba empleada, que iba a estar nuevamente empleada. Pero ver así las cosas es ver fotografías de algo que en realidad es una historia, ¿no?
¿Por qué? Porque tú tienes que evaluar todo un momento, todo un proceso y sus efectos. Y los efectos de las decisiones y omisiones que tuvo Andrés Manuel para enfrentar esta pandemia y sus efectos económicos, pues llevan a pérdida de millones de empleos. Y frente a esos millones de empleos, anunciar la recuperación de 15 pareciera ser una burla. De 15,000 pareciera ser una burla. Pero bueno, hay quienes con eso es suficiente para decir, ya ven lo bien que lo está haciendo el presidente. En medio de la pandemia ya recuperó 15,000 empleos. La verdad es que las noticias que corren son muy graves, incluso uno puede estar viendo los noticieros y escuchar el lenguaje, escuchar las afirmaciones de los mismos funcionarios públicos del gabinete de Andrés Manuel, y lo que está dentro de sus comentarios son noticias graves. Por ejemplo, tú oyes al secretario de Educación, a Esteban Moctezuma, y lo que oyes son escuelas cerrándose. Escuelas privadas que han dejado de ser sustentables económicamente y han decidido cerrar sus puertas, ¿no? ¿Por qué? Porque los alumnos o los padres de los alumnos decidieron que no están en condiciones, o cuando menos no están en la voluntad, de pagar por un servicio que no reciben. Algunos lo están pagando por solidaridad con la escuela, porque tienen capacidad económica, porque saben que también la escuela aún cerrada tiene gastos y tiene que pagar profesores y luz y todo lo demás. Pero y protegiendo su espacio en la escuela lo siguen pagando sus colegios. Pero hay gente que no, y hay escuelas que se están cerrando. Y por ejemplo, en la entrevista con Esteban Moctezuma le decían, y las escuelas públicas eventualmente están preparadas para recibir a toda esa gente que no va a encontrar espacio en escuelas privadas, porque van a ser muchísimo menos escuelas cuando se llegue a abrir nuevamente las instalaciones escolares. Entonces resulta que, no hablando del efecto económico, porque no es su tema, el señor secretario de Educación nos dice claramente que los efectos económicos de esta pandemia llegan a lugares que no habíamos pensado. No solo a que tenga que haber educación vía televisión o en línea, sino al cierre de negocios en el tema educativo. Y así como esos, díganme papelerías, díganme restaurantes que no van a aguantar o ya no aguantaron, díganme cualquier tipo de negocio. Entonces, resulta que frente a esa desgracia, el presidente, totalmente ausente de la realidad, presume la creación de 15,000 nuevos empleos, que no son tan nuevos, sino la recuperación de otros que se perdieron, y embiste contra periodistas que dicen la verdad, ¿no? Que México está en tercer lugar del mundo. Digo, la verdad es que me has oído decirlo antes, el presidente está totalmente ajeno a lo que cualquier mortal, cualquier ciudadano medianamente enterado de la responsabilidad presidencial debiera hacer. Obviamente él está haciendo su juego, él no le apuesta, y lo he dicho antes, a la salud, a la seguridad, a la economía de los mexicanos. Apuesta al control político de este país, y para eso todo México debe tener menos fuerza, debe ser menos poderoso para enfrentar la arbitrariedad. En la medida en que tengas menos capacidad de enfrentar tu realidad, tus necesidades, vas a ser menos fuerte para oponerte a la arbitrariedad desde el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador en este momento. Pero además, Luis, ¿te das cuenta que es interesante lo que está pasando? Porque él sigue haciendo, ahora sí, atrayendo todas las críticas, atrayendo todo, y ves cómo Morena, en el Senado y en la Cámara de Diputados, están haciendo su juego, están armando su estrategia. Y dices, verá, o sea, vas desmantelando cada una de las instituciones, y él, como si nada, dando realmente, tienes el control del Congreso, tienes el control del Senado, y armas lo que quieras, y tú no puedes hacer nada. O sea, como ciudadano, no puedes hacer nada, porque ni un partido, porque no representa nada ahorita ni el PRI ni el PAN, no se oponen, se quedan callados. Hemos dicho el primor
avance, como vimos con Dulce María, que después se quiso justificar. Así es. Independientemente de las razones que esgrimió Dulce María Sauri, pues es un hecho que los votos del PRI permitieron esa sesión, ¿no? Yo he oído los argumentos en una entrevista a Dulce María y me parecen lógicos sus argumentos, pero es un hecho que en una situación de freno a la presidencia y a sus pretensiones, pues había que tomar otra posición y no facilitarle lo que el presidente quiere o necesita. Pero en fin, el asunto es ese, ¿no? El asunto es que el presidente no está atendiendo nuestras necesidades como pueblo, sino sus necesidades como político. Y para eso está usando a todos sus instrumentos en las cámaras, a todos los diputados y los senadores que colaboran con él, y está usando toda la estructura gubernamental para fortalecer su control y su poder político. No tiene otra finalidad el presidente que esa. No es la salud de los mexicanos, no es evitar muertes, no es evitar despidos, no es el desarrollo económico de la entidad o del país. No. O sea, cada una de sus acciones acreditan que su interés es netamente de poder político. No es de conducción de un país cuya responsabilidad tiene en sus manos. Oye, Luis, pero sin embargo, pasando al tema ya local, vemos que, por desgracia, y lo hemos dicho, el coronavirus sigue avanzando acá en Yucatán. Ya vemos que los municipios, solamente Taxiú es el único municipio que no tiene prácticamente ningún contagio, pero en el interior del estado, hay gente que sí está temorosa, que ya se la está creyendo, hay gente que no se la cree todavía. Sin embargo, el número de casos está aumentando, queramos o no, el número de funciones está aumentando. Y eso es algo que realmente hemos dicho, ¿qué está pasando? Porque los camiones siguen estando ya sin dar, haciendo que la gente, como principal fuente de contagio, qué bueno que incluso ya el gobierno del estado está empezando a tomar medidas, pero no es empezar, había que hacerlas ya. ¿Sí? Había que empezar ya, Luis, porque la situación, si en Yucatán, y tú lo dijiste la semana pasada, lo comentaste, no se toman decisiones ya, pronto, seguiremos con este número de contagios en aumento y de muertes, y vamos a romper el récord este mes de agosto. A ver, tocas varios temas englobados en el tema del coronavirus. Por ejemplo, rápidamente te comentaría, cuando hablas de transporte público, pues necesariamente, y lo sabrán, no me dejarán mentir los transportistas, es un asunto de número de unidades. Si yo quiero trasladar 40 personas, correcto, que caben en un camión, en números cerrados, ¿no? 40 personas, pero ahora los quiero trasladar con sana distancia, pues necesito mínimo el doble, si no es que el triple de unidades. Entonces, si los camioneros trasladaban antes de la pandemia en rutas que no eran altamente o suficientemente rentables, andaban tratando de subsistir porque hay otras unidades en sus rutas, trasladando gente y todo, los metes a una situación como la de ahorita y les exigirías por la necesidad el triple de unidades en cada lugar o ruta donde había una, pues van a decir, oiga, y yo donde no leo, puedo. o sea, se trata, no puedo, al revés, ellos están haciendo el esfuerzo por seguir cumpliendo y que no los frieguen con el menor número de unidades posibles para subsistir la deficiencia o la baja de ingresos. A ver, entonces, si tú quieres que haya uno de los elementos para atenuar el problema del número de contagios que eventualmente hay en el transporte público, necesariamente, además de otras decisiones, tienes que meter más unidades. Meter más unidades significa meterle dinero. O sea, tú tienes que agarrar a los permisionarios del transporte y decir, vengan acá, vamos a dejar de ser tontos, aquí necesito más unidades. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues yo voy a poner una lana y ustedes se van a dejar de hacer tontos. Así de fácil. Pero bueno, ese es uno de los aspectos. Me parece que los aspectos de mayor contacto entre seres humanos definitivamente es el transporte público y hay muchas cosas que hacer. Esta es una de ellas y me parece que
Todas las demás necesariamente se tendrán que sumar a esta, a la del número de unidades, porque si no, lo demás va a ser poco eficaz de aplicarse. Pero vayamos al tema de cómo vamos, si vamos mejorando, si vamos empeorando. En fin, mira, hay datos que diariamente se publican y pues eventualmente hay variaciones en esos datos, ¿no? Así como te decía yo de hace rato que hay que ver la película completa y no la fotografía para no autoengañarse, porque nadie te está engañando. Tú te dejas correr la versión porque quieres oír noticias esperanzadoras, quieres oír buenas noticias, quieres aliviar tu preocupación. Yo siempre he señalado, y en conversaciones contigo creo que alguna vez lo hice, que una de las mayores cosas del ser humano es la incertidumbre. Uno de los mayores elementos de estrés es la incertidumbre. ¿Y cuándo va a terminar esto? ¿Y voy a estar en la estadística? ¿La voy a brincar? ¿No la voy a brincar? ¿Cómo estará mi economía? Bueno, hay muchos elementos en esta situación que estamos pasando que nos invitan a tratar de desviarnos de la realidad, a no ver la dramatización de la circunstancia y tratar de ver con cierto grado de positividad ilusa. Una cosa es ser positivos como seres humanos, de enfrentar con optimismo la adversidad, y otra cosa es ilusionarnos y creernos cifras o inventarnos a nosotros mismos cifras que no corresponden con la realidad para evadir la realidad que estamos viviendo. Así que yo lo que voy a hacer para tratar de responder la situación es dar un número concreto, un número concreto. La semana pasada terminamos el programa y yo hablaba de que habían pasado 3 días del mes de agosto, y en esos 3 días, porque habían muerto un día creo que 32, otro día 28 y otro día 30, sumaban exactamente 90 entre 3 días 30, y el promedio era de 30 fallecimientos al día. Ya llevamos 10 días y ahora hay 301 fallecidos. O sea que en números cerrados seguimos en estos 10 días de agosto en promedio 30 fallecimientos por día en el estado de Yucatán. Oye, ¿estamos bajando? Pues el número de muertos no, al revés. El mes de julio tuvo 700 fallecimientos en cifras oficiales. 700 fallecimientos en julio en cifras oficiales dan un promedio de 22 fallecimientos por día. En los 10 días de agosto llevamos promedio 10. No estamos bajando, estamos subiendo. Es la realidad. ¿Que hay más camas de hospital disponibles o se están ocupando menos? No sabemos entre nuestros amigos y familiares que más gente se está quedando en sus casas a hospitalizarse domiciliariamente, que ya tienen tanques de oxígeno en su casa para aplicárselo porque no quieren ir al hospital para no correr un riesgo mayor de muerte. ¿Es real o estoy mintiendo? Entonces, si un día vemos que baja a 26 y bajó el número de contagios y salimos casi a festejar porque ya logramos que empiecen a bajar, resulta que con una foto nos pusimos muy contentos. La película de agosto registra un promedio de 30 fallecimientos por día, cuando en julio se tuvieron 22 en promedio y fallecieron 700 personas. Cuando en abril, mayo y junio juntos habían fallecido 461. Entonces, en los primeros 3 meses, 461. En el cuarto mes, 700. Y si no declina el promedio que tenemos en agosto, va a haber más de 900 fallecimientos en el mes. Por eso yo siempre insisto, las buenas noticias hacen que equivoquemos lo que tenemos que hacer. Creo que hay que decirle a la gente la realidad, y estas son cifras reales en el sentido que son las que el gobierno da, son las oficiales. Las reales pueden ser peores que estas, pero solo con las oficiales podemos decir que el asunto está difícil,
y si no tomamos precauciones todos, podemos estar lamentablemente en esas estadísticas. Don Luis, como siempre, gracias y le decimos a la gente, cuídese a su familia, quédese en casa si no necesita salir, porque lo primero es la salud de todos y cada uno de ellos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.